Bendiciones, amados intercesores. Soy la pastora Tatiana del Escuadrón Jacabod, el Dios de Gloria. Damos gracias al Padre por este tiempo, por estas enseñanzas que se nos han compartido. Gracias al Señor por estas jornadas que estamos aprendiendo y que son de bendición. Hoy vamos a ver que los desiertos son necesarios. Y la palabra se encuentra en Éxodo capítulo 13, del verso 17 al verso 22. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el desierto filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Moisés llevó consigo los restos de José porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo: pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Amén. Bien, acá nosotros vemos que el pueblo ya ha salido de Egipto, ¿cierto? Y salió de Sucot a un lugar llamado Etam. Ellos están ahora entre Sucot, el lugar de refugio, como nos enseñaba nuestra profeta, y Etam, que es el límite del desierto. Ya ellos están en ese paso, en ese lugar de transición hacia el desierto. La palabra nos habla que el Señor no los llevó por la ruta más corta, ya para llegar a la tierra prometida. No los llevó por la ruta más corta porque dice la palabra que al enfrentar el territorio filisteo, si ellos se encontraban con una batalla, tuvieran que llegar a enfrentar una batalla, Dios pensó que podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Y era lo que Dios quería evitar con ellos. Una de las cosas que nosotros aprendemos acá es que Dios, en medio del desierto, Dios tiene cuidado de los suyos. Dios tiene cuidado de sus hijos. Así como lo tuvo con el pueblo de Israel, lo tiene hoy con nosotros. Cuando nosotros enfrentamos batallas, son las batallas necesarias para nuestras vidas. Dios no va a permitir una batalla en nuestra vida que nos haga regresar atrás, que nos haga volver atrás, como tampoco lo hizo con el pueblo de Israel. Dios no los dejó, ¿cierto?, que ellos enfrentaran esa batalla con los filisteos, porque el Señor decía: pueden volver a Egipto, pueden regresar allá. Y el Señor no quería eso. Por eso dice la palabra que Dios los hizo rodear el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Esto es extraño porque aun cuando la palabra dice que salieron como un ejército preparado para la batalla, Dios no los dejó enfrentar esa batalla con los filisteos. Porque Dios sabe que hay ciertas batallas que no estamos preparados. Hay momentos en que Dios sí sabe cuando estamos preparados y hay otros que no estamos preparados para enfrentar ciertas batallas. A medida que nosotros vamos por el desierto, nos vamos a ir dando cuenta que los desiertos o el desierto que nosotros atravesamos son para formarnos,
para moldear nuestro carácter, para poder alcanzar esa tierra prometida. La tierra prometida nos habla de abundancia, nos habla de riqueza, nos habla de las bendiciones que el Padre tiene para nosotros. Pero para poder alcanzar eso, Dios tiene que formar nuestro carácter en el desierto. Y a través de esos procesos. Y eso es lo que estamos viendo en esta palabra tan maravillosa que hemos venido aprendiendo en estos días. Aún, como les decía, aún cuando aparentemente el pueblo de Israel estaba preparado para la batalla, no estaba preparado para batallas grandes, ¿ya? Y es lo que Dios hace con nosotros. Dice la palabra también que Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que llevarían sus huesos a la tierra prometida. José sabía que Dios cumpliría su palabra. La palabra de Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y eso nosotros tenemos que tener la certeza de que lo que Dios ha dicho en su palabra lo cumplirá. Él lo llevará a cabo. Ese propósito se va a cumplir. Y José, aun cuando él había hecho su vida en Egipto, se había casado, había tenido hijos, él sabía que ese no era su lugar de destino. Aún ni siquiera sus huesos quería que estuvieran allí. Él sabía que iban a llegar a la tierra prometida y ese era el lugar donde él quería estar, aún cuando él no lo viera, ¿verdad? Pero él sabía que sus huesos, él quería que sus huesos descansaran en ese lugar que Dios les había prometido. Dice la palabra: entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. Y el Señor iba delante de ellos y los guiaba, ¿cierto? En el día con una columna de nube y en la noche con una columna de fuego. Acá nosotros vemos que ellos acamparon al límite del desierto. Aún no entraban de lleno al desierto de lleno, aún no entraban. Estaban a punto de entrar y ya Dios les estaba mostrando su fidelidad a través de estas columnas. Dice la palabra que la nube de día era para guiarles y la columna de fuego, la que los acompañaba de noche, les daba luz, ¿ya? Les daba luz. Y esto les permitía viajar de día y de noche. Se dice que hay aproximadamente 20 kilómetros de Sucot a Etam y ellos necesitaban avanzar rápido. Ellos necesitaban caminar de día y de noche. Y por eso el Señor también proveyó la columna de fuego y la columna de nube. La palabra nos enseña que de la misma forma el Señor nos guía, aún en medio del desierto. Nosotros tenemos que saber que los desiertos no son lugares, no es un lugar que Dios quiere para que nosotros habitemos allí. No es un lugar que Dios quiere que nosotros hagamos morada y no es un lugar de establecimiento, es un lugar de paso. Los desiertos son lugares de paso para que Dios pueda formar en nosotros el carácter de Cristo. El carácter representa o es, ¿cierto? Lo que nosotros hemos aprendido desde niños, la cultura que nos ha formado, el entorno, la sociedad, la educación, todo eso tiene que ver con nuestro carácter. Pero lo que Dios quiere formar en nosotros es el carácter de Cristo para poder alcanzar y para poder sostener las bendiciones, la abundancia, la prosperidad de esas promesas que Dios nos ha hecho. Y para poder nosotros sostener esas bendiciones es necesario pasar por el desierto para que Dios pueda formar
formar el carácter de Cristo en nosotros. Si no, no vamos a poder sobrellevar. Y fue lo que lamentablemente nosotros sabemos le pasó a la gran mayoría del pueblo de Israel que salió de Egipto. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de ellos. Y eso es lo que Dios quiere hacer en medio del desierto, sacar a Egipto de nuestros corazones, sacar a Egipto de nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Por eso los desiertos son necesarios, porque moldean, porque forman nuestro carácter. El desierto es un lugar de paso, no es un lugar para establecernos, es un lugar de formación para nosotros. Son los procesos que nosotros vivimos diariamente en este caminar maravilloso que el Padre nos permite vivir por su gracia, por su misericordia. Y como dice la palabra, a través de las nubes que representan la presencia de Dios en medio de nuestras vidas, en ese desierto, la presencia de Dios nunca nos deja, nunca. Dice acá la palabra que el Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego, nunca. Esa es su presencia representada a través de su Espíritu Santo. Dios nunca lo va a apartar. Dios nunca lo va a apartar. Amén. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener, que Él nunca nos va a abandonar, aún en medio de los desiertos, aún en medio de las batallas que tengamos que librar. Dios está presente. Los desiertos son necesarios, forman nuestro carácter, el carácter de Cristo, para recibir las bendiciones, la abundancia, la prosperidad, todo lo que el Padre nos ha prometido. Amén. Oramos al Padre, le damos gracias por este tiempo, por su palabra y que ministre cada día en nuestros corazones. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Dios eterno, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por enseñarnos, Padre, que tú eres bueno, tu fidelidad es para siempre y como tú lo has dicho, Señor, has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Gracias por tu provisión en medio del desierto, porque tu mano nos libra de las batallas difíciles que tengamos que enfrentar en el día a día. Bendecimos tu nombre y te exaltamos, Padre, porque eres bueno, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sean bendecidos, el Padre siga hablando y ministrando a sus vidas. Amén.